Buenos días, hermanos. Hoy vamos a empezar con una serie nueva. La semana pasada terminamos de estudiar la serie Vivir en Santidad. Creo que nos tomó como 17 semanas. Y hoy vamos a empezar otra. No va a ser de 17 semanas, pero está relacionada directamente con el tema de vivir en santidad. Vamos a seguir explorando toda esa área que estamos tratando de volver a los rudimentos, a las cosas más básicas, y lo que vamos a ver con los medios de la gracia, yo creo que es algo, creía que era algo que estaba muy claro en todos, pero conforme fui viviendo la vida cristiana y fui avanzando y conociendo a muchas personas, me di cuenta que no, que al parecer hay pocas personas que entienden la profundidad de lo que son los medios de la gracia. Entonces, sigue conectado con el concepto de vivir en santidad, pero ya no tanto como vimos, mortificación y vivificación, el esfuerzo que yo hago por morir a los deseos de la carne y para hacer lo que Dios quiere. Ahora vamos a ver cómo es que Dios provee herramientas para que nosotros podamos seguir creciendo. Y cuando se habla de medios, hablamos de un instrumento, y cuando hablamos de la gracia, son cosas que no merecemos. Pero como quiera, Dios quiere dárnosla. Y no estoy hablando de prosperidad, no estoy hablando de regalos, no estoy hablando de premios. Hablo de las cosas que recibimos por gracia que nos ayudan a vivir la vida cristiana, nos ayudan a caminar en santidad y a crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en la introducción. No vamos a profundizar mucho bíblicamente, porque primero quisiera dejar bien todo el contexto para que podamos empezar a aprender después, la próxima semana, si Dios lo permite, ya con mucha más profundidad bíblica. El objetivo de hoy es entender de qué se trata y quiero partir sobre cosas simples que creo muchos de nosotros no hemos conectado en la cabeza, cómo hay cosas que vemos en muchas otras partes y que hacemos y las entendemos, y a la hora que hablamos de las cosas de la iglesia como que las desconectamos y pensamos que no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver. Entonces, nuestro objetivo el día de hoy es tener una introducción sobre lo que son los medios de la gracia y a partir de la próxima semana empezamos a profundizar de cada uno de ellos. Y también me adelanto que cuando hablamos de medios de la gracia hay una base que toda doctrina bíblica cristiana tiene de acuerdo, y luego hay unas variantes en cuanto a unos asuntos secundarios que les voy a ir aclarando poco a poco. Pero para el día de hoy nos vamos a enfocar en entender qué son y para qué son, cómo es que Dios los usa y por qué Dios los usa. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias porque, como cada domingo, venimos a destinar tiempo para escudriñar de tu palabra. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí, nos das los medios para estar aquí, y queremos pedirte que nos ayudes a entender aquellas cosas a las que quizás estamos acostumbrados o que son tan rutinarias y habituales que ni siquiera nos preguntamos o nos cuestionamos el por qué hacemos las cosas. Ayúdenos a entender cómo en las cosas tan sencillas tú has puesto mucha sabiduría y has puesto de tu poder para que podamos beneficiarnos. Así que de antemano te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, el tema de los medios de la gracia quiero empezar a ilustrarlo con algo que a mí me costó años aprender y que no sé si tú ya lo aprendiste. Yo espero que sí. Pero también, en mi experiencia he visto que muchos no lo han entendido porque hay mucha desinformación sobre este tipo de situaciones. Yo estoy seguro que todos lo hemos escuchado, pero como que no muchos hemos entendido exactamente la conexión. Y no estoy hablando de nada complejo. Quiero pensar que la gran mayoría de los que estamos aquí fuimos a la escuela normalmente como cualquier otro en nuestro contexto cultural, ¿verdad? Kinder, primaria, secundaria. En mis tiempos hasta la secundaria era obligatoria, tengo entendido que es hasta la preparatoria, y ya la universidad pues ya es opcional, y luego le sigues con posgrados y luego doctorados. Yo estoy seguro, hasta donde sé, que aquí como mínimo podemos decir que aprovechamos la educación pública, ¿verdad? Yo también soy de escuela pública y todos teníamos acceso. Se supone que es gratuita, pero como quien tenías que pagar cuotas, y ahí se hacía un peleadero entre papás y maestros, etcétera, etcétera. Pero creo que la gran mayoría de los que estuvimos aquí tuvimos al menos la educación pública, y sé que algunos tienen posgrados entre los que estamos aquí. No sé si alguien tiene doctorado, pero, sí hay alguien con doctorado. Muy bien.
Ahora, todos tuvimos que aprender conforme pasa el tiempo a estudiar. Y desde que entras a primero de primaria, empiezas a hablar de un contexto de los que son inteligentes, ¿no? ¿Alguna vez conociste al inteligente del salón en la primaria? Levante su mano, por favor. ¿Había un inteligente? ¿Uno nada más? ¿Había dos? Levante su mano donde había dos. 3, 4, 5 inteligentes, que son los que siempre competían por el primer lugar. Ok. ¿Alguna vez interactuaste con ellos? ¿O eran los nerds a los que casi nadie le habla? ¿A qué voy con esto? Yo les he dicho muchas veces que yo era la fiel definición de un nerd. Si tú le preguntas a Internet, pregúntale a Google y ahora te contesta Gemini, ¿verdad? O Gemini. Un nerd se refiere a una persona muy estudiosa, a menudo con poca vida social, que tiene pasiones específicas por temas específicos, como la tecnología, los videojuegos, la ciencia ficción. Algunos hacen énfasis en Star Wars, Señor de los Anillos, Dragon Ball, etcétera, etcétera. Y estas personas, cuando son los listos del salón o los inteligentes, de alguna manera todos concluyen que tienen algún talento especial, ¿verdad? Dicen, este niño es muy inteligente. Y entonces se genera esta percepción de que algo tiene en la cabeza ese niño que lo hace diferente a todos, ¿verdad? Porque por alguna razón siempre le va bien en los exámenes. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ok. Quizás de los que están aquí algunos sean los nerds del salón. Yo fui durante muchos años el nerd del salón. Y es muy bueno ser nerd porque tú tienes cierta preferencia y habilidad para concentrarte en algo. Y es muy malo ser nerd porque casi no hay gente como tú. De manera que tú no tienes intereses afines a los demás y tú eres el rarito, ¿verdad? El que le cae mal a todos. Porque tú hiciste la tarea, te esforzaste y cuando al maestro se le olvida pedir la tarea, tú, bíblicamente, dices, maestro, se le olvidó la tarea y todos te odian. Y dices, ¿pero por qué me odian? Si la tarea era para todos. Y como yo la hice, yo no quiero quedarme sin mis puntos extras, ¿verdad? O sin mi buena calificación de la tarea. Pero todos los demás que no hacían la tarea no querían que la maestra o el maestro se acordara de que había tarea. Y como no le habían hecho, les beneficia que el maestro se le olvide. Y ahí se genera un conflicto totalmente justificado, pero incorrecto, ¿verdad? Justificado en el sentido de que los que no hacen la tarea obviamente se van a molestar por el nerd que le recuerda a la maestra o al maestro que hay que hacer la tarea. Y obviamente el que hizo la tarea se va a molestar si la maestra no la revisa porque fue un esfuerzo en vano. ¿Me explico? Entonces, entendemos la dinámica y entendemos el conflicto. Ahora, ¿quién de aquí conoce la palabra hiperfoco? Levante su mano. Quizás porque lo tienes, ¿verdad? ¿Qué es el hiperfoco? Yo me he dado cuenta que hay pocas personas que lo tienen y hay muchos otros que piensan que lo tienen y tal vez sí, tal vez no. El hiperfoco es la capacidad de concentrarse en algo de tal manera que todo lo demás desaparece. Si le preguntas otra vez a Google, te dice que el hiperfoco, dice, estado de concentración extrema en una tarea que causa que la persona pierda la noción del tiempo y del entorno. Te concentras tanto en una tarea específica que se te olvida todo lo que está alrededor de ti. Dice, la persona se sumerge por completo en una tarea específica, prestando muy poca o ninguna atención a lo que ocurre alrededor. ¿Alguien de aquí lo ha experimentado o conoces a alguien así? Que, por ejemplo, está la tele prendida y ve la tele y todo lo demás desaparece a su alrededor. Y tú puedes decirle, oye, ¿me ayudas con esto? Y te dice sí, pero no está poniendo atención a lo que dices. Sabe que estás intentando interactuar con esa persona y te dice que sí para que no la molestes, pero no está entendiendo absolutamente nada de lo que dice. Ahora, eso parece un problema a cierta edad. Pues este niño tiene problemas de atención o tiene déficit de atención o algo le pasa, no reacciona, se pierde, está mal de la cabeza. No, es una capacidad muy útil que se llama hiperfoco. Es común que para estas personas las horas pasen sin que la persona se dé cuenta, especialmente si se encuentra absorta en una actividad que le interesa mucho. Y una vez en un estado de hiperfoco puede ser muy difícil para la persona interrumpir la actividad
y cambiar a otra, incluso si se le habla directamente. Ahora, ¿quién conoce a alguien así? Levante su mano. Pocos. ¿Quién se considera que es así? Levante la mano. Ok. Estas son dos características que he visto en aquellos a los que se les denomina inteligentes. Tienen esta capacidad de tener una pasión específica y concentrarse en ella, y esa capacidad de concentrarse hace que todo lo demás se les olvide. Son personas que cuando les hablas de un tema que es su tema, ya no los callas. Bla, y bla, y bla, y bla. Sí, yo nomás pregunté qué horas eran. Y salió que no, que el reloj atómico de Fort Collins, Colorado, y que no sé qué, y las pulsaciones cuánticas. Y dices, esta persona es rara, es extraña, ni le hables porque se aloca. Nomás dale tantita cuerda y ya no lo callas, ¿verdad? Que son los raritos, pero es un verdadero beneficio tener esa capacidad de concentrarse. Y ahorita les explico por qué. Obviamente, yo tengo la capacidad de ser hiperfoco y me ha metido en muchos problemas, muchísimos. Desde que empecé a ser novio de ahora mi esposa Verónica, me empezó a generar problemas. Porque si había algo en la pantalla, donde estuviéramos en un restaurante, en casa de mis suegros, donde sea, y eso de algo me interesa, a mí en automático, ¡pum!, desaparecen de la existencia todos los demás. Y lo peor es que ella me seguía hablando y yo ya no sabía ni qué me estaba diciendo. Y ya cuando pasaba un comercial o algo y volteaba, ¿qué pasó? ¿Qué dijiste? Pues se enojaba. Mucho, porque la estaba ignorando. Y yo mucho tiempo pensé, yo estoy mal de la cabeza. Algo me pasa en mi cabeza, no está bien. Okay. La ventaja de hacerse viejo es que tú puedes ver hacia atrás y con el conocimiento que vas adquiriendo puedes entender muchas cosas que pasaban que tú mismo hiciste y muchas cosas que otros pensaban de ti por lo que hacías. Entonces, yo tengo la capacidad del hiperfoco. En cualquier cosa que me interese me puedo concentrar y me olvido de quién está alrededor. Y me puede pasar que si yo voy manejando, a veces se empareja una persona a un lado mío y yo soy tan concentrado en llegar a tiempo a mi trabajo que me pierdo de lo demás. Si yo voy caminando y estoy pensando en algo, me concentro tanto en eso que ni siquiera me acuerdo cómo llegué a mi casa. Y luego salen personas, te vi, te saludé y me ignoraste. Pasé, casi me atravieso y no me hiciste caso. Bueno, una disculpa a todos de una vez. Si ha pasado eso, no es intencional, es que voy concentrado en algo. Ahora, ¿qué voy con esto? Cuando hablas tú de los niños inteligentes, fíjate bien, siempre les va bien en la escuela, ¿verdad? Presentan un examen y sacan 100 o 10, según la base que tú tuvieras, del 0 al 10 o del 0 al 100. Entonces, tú te das cuenta que hay niños a los que se les llama inteligentes porque siempre sacan buenas calificaciones, sacan buenas notas. Y los demás no entienden por qué, ¿verdad? ¿Cómo es este niño tan brillante? Mira, le va siempre bien en la escuela. Y para muchos ese niño es una caja negra que pues tendrá alguna capacidad en el cerebro que los demás seres humanos no tienen. Pero cualquiera que haya sido ese niño puede analizar con cuidado y darse cuenta que no se trata de una capacidad especial en tu cabeza. Que hay reglas muy sencillas y muy básicas, que a veces las haces de forma natural, porque ya es algo que Dios te concedió, pero no te da un cerebro especial. Por ejemplo, la memoria, creo que ya lo he comentado aquí. Hay personas que tienen mucha capacidad para retener mucha información. Y a través de muchos estudios, y me gustó mucho ese estudio que vi, incluso lo vi como un documental, con ejemplos, me encantó, me fascinó por la manera en que lo explica. Dicen que todos los cerebros funcionan igual para retener memoria, solo que algunos ya entendieron cómo y otros no. Cuando tienes que memorizar 30 cosas, dicen, es imposible, a lo mucho me voy a acordar de 3, y hay personas que se memorizan las 30. Y en este programa, en este documental, hicieron un experimento, llevan a un mesero a atender una mesa con 30 personas diferentes, todas vestidas diferentes, con características diferentes, y le pedían al mesero que memorizara el pedido de cada uno de sus clientes, de los comensales, sin escribir nada. Y de paso en que el mesero va preguntando, tú esto, ok. Pedías entrada, plato fuerte, bebida y postre. Y tenía que aprenderse el de los 30 personas. Y te pasan el video como él haciendo preguntas y todo, se lo memoriza y luego llega y le entrega a cada quien lo que pidió. Es decir, hizo la comanda correcta con todo lo que tenía que pedir y se lo entregó a la persona correcta.
Y le preguntan, ¿cómo lo hiciste? Y él dijo, es muy sencillo, hago grupos de 5. Y explícanos, le dicen, dice, bueno, veo a todos los que no tenían cabello y hizo un grupo. A todos los que estaban gorditos hizo otro grupo. A todos los que traían cierto tipo de prendas hizo este grupo. A los que estaban sentados en un costado, total hizo 5 grupos. Y dentro de ese grupo hacía 5 divisiones. Y todo lo iba separando de 5 en 5. Y eso es lo que ese estudio reflejaba, que todos tenemos la capacidad para memorizar 5 cosas de manera indeterminada. Es decir, si yo separo la información en 5, me voy a acordar de esas 5. Y si dentro de una de esas 5 me acuerdo de otras 5, esas otras 5 me las voy a memorizar. Y de 5 en 5 tú puedes memorizar muchas cosas. Y cuando entiendes esa técnica te ayuda. Ahora hay otra técnica, y eso se la aprendí de mi esposa. Ella, para estudiar en los exámenes, hacía una lista con los temas más importantes y con un color diferente, la pluma o lo que estuviera usando, acentuaba la primera letra. Y cuando tenía la lista de las cosas importantes con la primera letra en otro color, se aprendía esas letras. A, B, L, D, M, N, N. Y ya, y lo estaba. A, B, L, L, M, N. Le digo, ¿por qué haces eso? ¿De qué te sirve aprenderse eso? Dice, me sirve porque si me acuerdo de la primera letra, me acuerdo de lo demás. ¿Me explico? Entonces, se acuerda, me están preguntando algo, sí, la letra L, los lados iguales de un no sé qué, y se acordaba de lo demás, y memorizaba las letras, disminuyendo bastante la información, y en cada letra asociaba un concepto. Son cosas que todos podemos aprender a hacer, y no se requiere una capacidad cerebral superior. ¿Me explico? ¿Hasta aquí no los he perdido? Ahora, ¿a qué voy con esto y qué tiene que ver con los medios de la gracia? Bueno, cualquiera que aprenda esas cosas y no tienes la información, ya sea que te sale de forma natural organizar los datos y tener una buena memoria, o tienes la capacidad de concentrarte y olvidarte de lo demás, tú vas a empezar a notar que te va bien en la escuela o en el trabajo o donde lo uses. Y aquí es donde se genera la confusión de la gran mayoría de la gente, incluyendo la persona que lo está haciendo. Piensan que son muy inteligentes. Es que yo soy muy inteligente. Y los maestros te dicen, eres muy inteligente. Y entonces se convencen a sí mismos y todos se convencen que esas personas son muy inteligentes. Pero si te preguntas, realmente, en la distribución del salón, ¿quién se sienta mero delante? Los ñoños, dicen. Los nerds. Y a mero atrás, sin agraviar a nadie, los más burros. Aquí no aplica, no sé. Los que están sentados atrás ponen cara así como que, ¿cómo? Ahora, ¿qué pasa cuando estás a mero delante y el maestro está dando la clase? ¿Y qué pasa cuando estás a mero atrás y el maestro dando la clase? Yo me acuerdo en secundaria, en preparatoria y en facultad que los de mero atrás hasta estaban comiendo y el maestro no se daba cuenta, ¿verdad? Se pasaban los papelitos y quedaban en lo que iban a hacer en el recreo, más grande que iban a hacer terminando las clases, si se iban a volar la que sigue no iban a entrar, y estaba toda una organización, y los que están mero delante ni se enteran, ¿verdad? ¿Y a quién le va mejor en los exámenes? Normalmente, porque hay sus excepciones, obviamente, normalmente a los que están adelante, ¿verdad? Ahora, normalmente los que se sienten atrás faltan muy seguido, ¿verdad? No van. Y si fueron, ni cuenta se dieron de lo que explicó el maestro, porque estaba acá el cotorreo, pero sabroso, ¿verdad? Ok, entonces, cuando llega la hora del examen, ¿qué hay en tu cabeza que te ayude a responder el examen? Nada útil. ¿Por qué? Porque en el tiempo que debiste haber aprovechado para aprender algo, no lo usaste, porque no fuiste. Y si fuiste, no pusiste atención. Y una cosa más, lo que más odiábamos todos en las escuelas, que te encarguen tarea. Suficiente castigo es ir a la clase para que luego te dejen que en tu casa hagas tarea. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que es lo peor. Ok, normalmente los que les va mal en la escuela no hacen la tarea. Y cuando la entregan, no es de ellos. Alguien se las pasó. Actualmente era gratis, ahora cobran. ¿Verdad?
emprendedurismo, ¿cómo le llaman? Ya mente de tiburón, empiezo, oye, tengo la tarea en 50. Va, 50. Y si eres cliente frecuente, te hacen descuento. Ok, entonces, cuando llega lo del examen, si fuiste pero no pusiste atención y nunca hiciste la tarea, ¿cómo te va a ir en el examen? Muy mal, muy mal. Pero si fuiste a todas las clases, siempre pusiste atención y siempre hiciste las tareas, ¿cómo te va a ir? Te va a ir bien. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver aquí la capacidad cerebral? Nada. Se trata de qué haces cuando estás ahí. ¿Me explico? Entonces, yo desde que tengo memoria, tengo la capacidad de ser hiperfoco, hay beneficios y también genera muchos problemas. Luego, mi mamá me obligaba a ir a la escuela siempre, es como esos memes, me dicen que ya no diga memes porque ya no se usan, no sé cómo decirles. Estas imágenes que comparten en internet, siempre que, oye, está lloviendo bastante y la escuela está inundada y se suspenden las clases, siempre pasa en la señora que avienta el niño, no se preocupe, él sabe nadar. Oye, que hay un incendio, no, a él le gusta el calorcito. Y siempre esos niños no faltan, así éramos nosotros, no faltábamos. Siempre la escuela, siempre la escuela. No es que yo quisiera, era de a fuerza. Y la tarea, de a fuerza. Y en la escuela, pues, como tenía que poner atención, me concentraba al máximo y me olvidaba de los demás. Yo no me podía practicar en el salón. Entonces, me iba muy bien. ¿Por qué? ¿Por mi capacidad mental superior? No. Por tareas tan básicas, simples, que haciéndolas te traen un beneficio. No tenía que estudiar mucho para sacar 100. Y entonces empezaba a decir, ¿por qué los demás no sacan 100? Ellos tienen algo en la cabeza entonces. Y aquí es donde entra el problema, porque los maestros te dicen, eres muy brillante, y tú empiezas a decir, oye, sí, como que sí es cierto, como que sí soy brillante, como que todos esos son burros menos yo. Y entonces primaria y secundaria con honores me gradué. Llegando a la prepa dije, ya me cansé, voy a experimentar cosas nuevas, al cabo yo tengo un superpoder y siempre me va bien. Así que empecé a sentarme a la mitad o al fondo. Cuando mis amigos se ponían de acuerdo para salir, que yo estuve en la prepa 22, la honorable prepa 22 de las Panteras de Lindavista. Amén, gloria a Dios. Ahí, en esa preparatoria, cuando tú venías de la secundaria, en la secundaria había lo que se llamaba prefectos que te obligaban a meterte al salón y chismeaban al maestro si tú estabas haciendo algo. Bueno, en la prepa llegaba el prefecto y todos nos quedamos viendo y decía, ¿va a entrar a clase, joven? No, váyase a las gradas entonces. ¡Qué felicidad! No nos regañaban. Entonces decíamos, oye, ¿entramos a la que sigue? Porque ya tenías distintas clases con distintos maestros. No, pues vámonos por unas conchitas con frijoles, que eran la moda en aquel entonces. Pues nos vamos y empecé a tener amistades. Empecé a tener un círculo social que nunca en la vida tuve. Tareas, ni me enteraba. Las clases a veces iba y a veces no. ¿Y cómo creen que me empezó a ir? Saqué por primera vez la calificación más baja de toda mi vida, 80. Y lloré desconsoladamente. Fue un fracaso para mí. ¿Y saben qué me di cuenta? Ya ningún maestro me decía que yo era brillante. Los brillantes eran otros. Y me dolió en el ego, me dolió mucho en mi ego. Primero y segundo semestre de preparatoria los desperdicié experimentando otra cosa, asumiendo que tenía un superpoder. Y Dios me mostró, aunque yo no conocía de Dios todavía, que no había ningún superpoder. Yo no era especial. Ahora que yo hacía lo que todos los demás hacían, me iba igual que todos los demás. Entonces dije, me quedan 2 semestres para recuperarme. ¿Qué creen que volví a hacer? Ir a todas las clases, poner siempre atención al maestro y hacer todas las tareas. Y empezaron a regresar los 100s. 100s. Los maestros, mira qué bien, qué buen alumno. Ya no pude graduarme con honores porque arruiné mis primeros 2 semestres. Pero aprendí algo.
no era la capacidad cerebral. ¿Qué era? Cosas tan básicas que la mayoría de los estudiantes no hace. Asistir a todas las clases, ponerle atención al maestro y hacer todas las tareas. Así de simple, así de simple. Cuando tú entiendes eso, las cosas se facilitan mucho, porque ya no tienes una carga de decir, pues es que hay personas con capacidades superiores que yo no tengo. No, hay personas disciplinadas. ¿Qué es la disciplina? Hacer lo que sé que tengo que hacer, aunque no lo quiero hacer. ¿Creen ustedes que me encantaba ir a todas las clases? No. Poner atención, eso sí no me daba problema, pero las tareas las aborrecía y las aborrezco el día de hoy. Pero haciendo esas cosas tan simples, era fácil destacar, era fácil sobresalir y empiezas a ver por qué a los demás les va mal. Porque no van a todas las clases, están en las clases y no ponen atención y no hacen la tarea. Y ellos están convencidos que algo tienen en su cabeza que no son como los inteligentes. Y el inteligente, entre comillas, cuando entiende, se vuelve una información tan valiosa que no se la compartes a nadie. Porque cuando lo entiendan, van a ser tu competencia. ¿Se explica? ¿Es claro? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Bueno, que cuando me hice cristiano, a mis tiernos 19 años de edad, me dio una hambre tremenda por las cosas de Dios. Tenía muchísima hambre de aprender de Dios. ¿Y qué creen que me puse a hacer cuando iba a la iglesia? En la iglesia en la que me congregaba había 3 reuniones los domingos. En la mañana, en la tarde y en la noche. No había carro para ir, teníamos que ir en transporte público, en camión, no había metro para allá, creo que ni existía el metro todavía. 2 horas había que invertirle 3 camiones para poder llegar allá. Entonces yo empecé a ir desde bien temprano el domingo, nos íbamos, le invertíamos las 3 horas, iba al culto de la mañana, al de la tarde y el de la noche. Y luego me regresaba y llegaba bien tarde a la casa. Como nota adicional, los 3 cultos predicaban lo mismo, solamente cambiaba el predicador. Entonces escuchaba cada domingo el mismo tema, 3 veces, con 3 perspectivas diferentes. Y no faltaba, lloviera, tronara, relampagueara, no faltaba. Y estando ahí sentado, a mero delante donde me caía la saliva del predicador, ahí. No pensaba en los que estaban atrás. Para mí no existía nadie más, nada más era ponerle atención. Y cuando llegaba a mi casa, los días siguientes a pensar, masticar lo que se dijo, leer y orar. Es todo. ¿Cómo creen que cambió mi vida? Muchísimo, radicalmente. Empecé a aprender muchas cosas muy buenas y otras cosas muy malas, porque era muy mala doctrina. Pero lo que yo podía aprender se empezaba a notar. Y la gente me decía, ¡ay, qué bonito el primer amor! ¿Alguna vez te dijeron eso? Y no estoy hablando de cosas románticas. Dicen, o así decían en aquel entonces, en la iglesia que yo iba y muchas otras, que cuando recién eres cristiano estás en tu, comillas, en tu primer amor. Y todo es felicidad y tienes mucha hambre. Y decía, pero se te va a quitar. Y yo decía, ¿pero por qué se te quita? A todos se nos quita. Bueno, quién sabe. Y no se me quitaba, y no se me quitaba, y no se me quitaba. Entonces la gente me decía, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para aprender? ¿Cómo le hiciste? ¿Quién te enseñó? Nadie, nomás vengo, no falto, pongo atención y hago mi tarea. Exactamente lo mismo que en la escuela. Y empezaba a haber mucho avance, porque cada cosa que aprendía, aún sin saber los conceptos bíblicos, empecé a comprender la providencia divina. ¿Se acuerdan qué es la providencia divina? Cuando Dios ordena las cosas para que se cumpla su voluntad. Y empecé a aprender eso. Cuando yo ponía atención y aprendía algo, no pasaba mucho tiempo en el que tenía la oportunidad de ponerlo en práctica o de explicárselo a alguien más. Y empecé a entender. Cada vez que vengo, obtengo información, hago mi tarea, me pongo a meditarlo, a leerlo,
a orarlo y luego viene el examen. La oportunidad donde podía poner en práctica lo que estaba aprendiendo. Y entonces empiezas a ser un traumado. Ay, tu pura Biblia. Tú nomás quieres hablar de Dios. Bueno, eso fue lo que me hizo conocer a la que ahora es mi esposa, mi trauma por la Biblia. Porque cuando platicaba con ella, pues ¿de qué le podía platicar? ¿De qué? No sabía nada que no fuera la Escritura y lo que estaba aprendiendo. Y ella me escuchaba y pues yo me soltaba. Y después ella dijo, eso fue lo que me gustó de él. Fíjate, cómo cada cosa se fue conectando. Y luego también llegó el tiempo en mi vida en que dejé de hacer esas cosas. Y entonces viene la pérdida del primer amor. Pero entendí, ¿y por qué se perdió eso? ¿Qué dejaste de hacer? Esas cosas tan sencillas y tan básicas nos enseñan que hay un crecimiento. Y de ahí viene el concepto de los medios de gracia. Cuando tú entiendes la providencia de Dios y que todo lo que Dios hace, todo lo que te enseña, no es al azar, no es conocimiento de cultura general, no es, ay, nomás para que estés enterado, son cosas útiles y necesarias para tu vida y que Dios organizó toda tu vida donde te va dando información que necesitas usar. Te está haciendo entender cosas que necesitas para resolver cierta circunstancia. Cuando entiendes que todo está conectado, entiendes que hay que ser disciplinado en las cosas de Dios. Ahora, el concepto de los medios de la gracia, que yo lo aprendí en la práctica, partiendo de la escuela y luego partiendo de la vida cristiana, en la Biblia, son aquellas cosas que Dios ha determinado según su soberana voluntad, por medio de las cuales Él te ayuda a crecer. Eso es lo que significa medio de gracia. Es aquella cosa que Dios usa para darte algo que no te mereces, pero que Él te quiere dar. Los medios de la gracia. Ahora, ya cuando fui pastor, me doy cuenta todavía más profundamente de que este mismo problema de las escuelas, que algunos piensan que son inteligentes y otros no, están en las iglesias. Que algunos piensan que Dios les ha dado un don especial a algunos porque saben mucho de Biblia y otros no. Y cuando empiezas a profundizar, te das cuenta que es la misma base. Exactamente la misma base. La gran mayoría de cristianos no leen la Biblia. La gran mayoría de los cristianos no ora. Y la gran mayoría de los cristianos cuando está en la reunión, está en otra cosa. Y otros no vienen. Entonces, ¿por qué no sabes lo que deberías de saber? ¿Por qué no entiendes lo que deberías entender? Porque no estás usando los medios que Dios usó para que avances. Por eso está conectado con vivir en santidad. Porque si tú estás luchando para hacer morir los deseos de la carne, ¿y cómo sabes cuáles son los deseos de la carne? ¿Y cómo sabes cómo se manifiestan los deseos de la carne? ¿Y cómo sabes cómo le han hecho personajes bíblicos? ¿O cómo decía Pablo? ¿O qué cosas sí puedes enfrentar y qué cosas no? Por ejemplo, yo puedo enfrentar el controlar mi lengua y puedo estar a punto de decir algo y decir, me muerdo la lengua y no lo digo porque es dominio propio. Pero también la Biblia te dice que ante las tentaciones sexuales no las enfrentes. Dice, huye. Huye. ¿Pero por qué huye? ¿Por qué debo de huir de eso? ¿Por qué no lo enfrento? Porque el hombre más sabio, Salomón, ¿cuál fue su debilidad? Las mujeres. El hombre más fuerte, Sansón, ¿cuál fue su debilidad? Una filistea. El mejor guerrero, David, ¿cuál fue su debilidad? Una mujer que vio desnuda. Si ellos no pudieron, ¿qué te hace pensar que tú sí? Y esa información básica que está en la Escritura y muchas personas no lo saben. ¿Y por qué no lo sabes? ¿Qué acaso Dios ordenó mal tu vida para que no lo supieras? Ojo, cuando Dios predestina y ordena todas las cosas, también ordena los medios. Y cuando hablamos de la disciplina que Dios da, cuando deja que nos equivoquemos, Dios permitió tu negligencia para que enfrentes el problema y aprendas. Pero yo como pastor he aprendido que muchas personas no agarran la onda, no conectan, que las cosas a las cuales estamos acostumbrados, y como estamos acostumbrados las minimizamos, en realidad son muy valiosas para crecer en el conocimiento de Dios.
Por eso yo he dicho, si yo no tuviera esta responsabilidad, no podría aprender todo lo que tengo que aprender. Si yo no tuviera una sección de preguntas y respuestas, no me hubiera metido a investigar como me tengo que meter a investigar. Pero como estoy comprometido, entonces lo hago. Y ahí está la parte de disciplina. Yo creo que muchos, y me han dicho, como que a ti te encanta todo eso, ¿verdad? A veces sí y a veces no. Pero ¿quién de aquí, papá, proveedor de su familia, ve como opcional ir a trabajar? Ahí viene el frío, uno está bien a gusto, acostadito. Afuera, 2 grados centígrados. Puede que haya calles congeladas. ¿No crees que sería una enorme bendición decir, hoy no voy? ¿Pero qué tienes que hacer? Tienes que ir. ¿Por qué? Porque se requiere dinero. Y algunos dicen, pero ni me lo gasto yo, pero tienes esposa y tienes hijos y dependen de ti. Y un padre disciplinado, que es buen mayordomo, se va a parar y se va a aguantar el frío, va a correr el riesgo y va a salir para proveer a los de su casa. Y como el cristiano no aplica eso mismo en las cosas que Dios nos ha dado como medios de gracia. ¿Cuáles son esos medios de gracia? Hay 3 principales de los cuales se derivan otros. Número 1, la palabra de Dios. 2, la oración. 3, los sacramentos. Sacramentos son 2, bautismo y cena del Señor o mesa del Señor. Es lo mismo. Esos son los medios de gracia. ¿Qué hacemos cada domingo cuando venimos aquí? Escuchamos la palabra de Dios, oramos y no nos bautizamos siempre ni los medios de la gracia, eso lo tenemos desfasado. Por eso de aquí se derivan otros como la comunión con el cuerpo de Cristo y la disciplina de la iglesia. Y ese es el punto donde no todas las iglesias bíblicas están de acuerdo. En los 3 principales sí, la palabra de Dios, la oración y los sacramentos. Todo aquel que sostenga una doctrina bíblica va a estar de acuerdo que esos son los 3 medios de gracia principales. Todos los derivados puede haber variantes, pero se resumen en lo mismo. De estos 3 principales, la palabra de Dios, la oración y los sacramentos, se derivan la comunión con los santos y disciplina de la iglesia. Pero el más importante de todos ellos es la palabra de Dios. Y según las estadísticas que yo veo de Estados Unidos, porque aquí no hacen, quizás deberíamos encontrar la manera de hacerlas, la gran mayoría de las personas es muy negligente en el estudio de la palabra de Dios. El principal medio por el cual puedes aprender, el principal medio por el cual conoces a Dios y sabes lo que deberías hacer, es de lo que más la gente batalla para estudiar. Todos tenemos, mira, antes decías, pues es que no tengo Biblia, ahora es gratis en Internet. Aplicaciones gratuitas para que la tengas. En cualquier lado puedes leer la Biblia y como quiera no la lees, pero ¿qué tal TikTok? Instagram. ¿Qué tal? Te sabes todas las tendencias y lo que está de moda y la explosión acá en los Olmos acá por pesquería. ¿Cuántos la escucharon? ¿Aquí alguien la escuchó? Una casa donde albergaban pirotecnia ilegal, tronó todo. 3 muertos o 5 muertos, enormes pérdidas. Eso sí lo sabes. ¿Y la Biblia? Esa es la parte fundamental. Este es el asunto de los medios de gracia. Que si tú no entiendes el por qué son tan importantes, tu vida cristiana no va a tener mucho avance. Porque aunque tú trates de mortificarte y vivificarte, tu cerebro no tiene información. No sabes qué estás haciendo ni por qué lo estás haciendo. Eso significa que no meditas en la palabra de Dios. ¿Por qué haces lo que haces? Pues no sé, así me nace. ¿Cómo que así te nace? Causa, efecto. Causa, efecto. Lo que estás haciendo es un efecto, hay una causa. ¿Cuál es tu causa? Esa causa, eso de lo haces, ¿está de acuerdo con la palabra de Dios o está en contra de la palabra de Dios? Y tú empiezas a entender por qué haces lo que haces. Tengo problemas aquí, ¿por qué? No sé, todos la tienen contra mí. No.
Algo estás haciendo y si no te pones a pensar, no puedes avanzar, no puedes glorificar a Dios, no puedes corregir lo deficiente, no te mortificas, no puedes saber qué es lo correcto, no te vivificas. Y tu vida cristiana estancada. Y entonces vienes aquí y es una rutina. Voy a la iglesia, escucho la predicación, la enseñanza, pero acá están en el cuchicheo y ya nos ha tocado que algunos estaban viendo el fútbol aquí. Dices, ¿para qué te haces tonto? No vengas y ya. ¿De qué te sirve venir si no te vas a concentrar? ¿De qué te sirve? No vengas. Y luego vienes y pusiste atención, pero no haces la tarea. Va a venir el examen. Va a venir el examen. La situación difícil en tu vida. La tentación. Una oportunidad que parece buena, pero tal vez no es. Y quieres decidir y no tienes nada en la cabeza. Esto lo he dicho muchas veces, hermanos. Tu cerebro te da lo que le hayas echado, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y tienes en TikTok en tu cabeza y el cerebro dice, pues aquí hay una mona bailando y aquí hay una receta, pero pues de nada esto sirve. No, pues no sé, pues ve y pide consejo. Y ya me ha tocado que vienen a pedir consejo. Y les digo, eso lo acabamos de ver. Eso lo acabamos de ver. Y se ponen cara así como que, no tengo por qué echarte mentiras, lo acabamos de ver. A cada rato lo repito. Pues no vine o no sé. Sí, ya sé. Que a lo mejor viniste o no viniste. Y cuando viniste, ¿quién sabe dónde andabas vagando en tu mente? Yo me acuerdo mucho que aún estando en iglesias de falsa doctrina, se hacía mucho énfasis en estas cosas. Y aunque lo que te enseñaban estaba mal, mínimo, aunque desconocían el concepto de medios de gracia, te estaban enseñando qué eran los medios de gracia, aunque la información que te daban estaba equivocada en muchas cosas. Pero era algo que traías aquí en el chip, constantemente lo estabas escuchando. Y se me hace que voy a tener que empezar a hacer esas cosas con ustedes, hermanos. Es tan sencillo. Si tú no vienes, no pones atención y no haces tu tarea, no vas a tener idea de lo que tienes que hacer. Así de simple. Y tú dices, pues pregunto. Cuando puedas preguntar, porque hay veces que no puedes. Y tienes que tomar la decisión. O tus hijos están emproblemados y tienes que tomar la decisión. O tienes problemas en tu matrimonio y tienes que hacer algo al respecto. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Ese es el problema. Por eso necesitamos repasar estos temas y entender que es tan sencillo que parece mentira. Pero así es como Dios ha hecho las cosas, ¿no? Fue como algo como que lo que Jesús dijo. Padre, te alabo porque los misterios los escondiste de los sabios y se los revelaste a los que son como niños. Un buen deportista. ¿Qué hace un buen deportista? Una vez escuché en temas de deporte que la disciplina vence al talento. ¿Lo habías escuchado? La disciplina vence al talento. Y está la historia de la liebre y la tortuga. Todos saben la historia de la liebre y la tortuga. ¿Hay alguien que no se la sepa? Ok. La tortuga y la liebre participan en una carrera. ¿Quién va a ganar? La liebre, pero gana la tortuga. ¿Por qué? Porque la liebre, confiada en su habilidad, se distrae, se pone a hablar con otras liebres, se pone a descansar un rato y la tortuga persiste y persiste y persiste. Y cuando la liebre se distrae y se queda dormida, la tortuga está a punto de ganarle y usando todo su talento trata de alcanzarla y no logra vencer a la tortuga. Hablamos de vivir en santidad. ¿Tienes que ser liebre o tortuga? Tortuga. Yo entiendo que Dios ha capacitado a personas con una capacidad cerebral superior a la de cualquier ser humano. Pero si eso dependiera de conocer a Dios, no sería gracia. ¿Verdad?
¿Cuántos años tienes en el Evangelio? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tantos misterios puedes enfrentar y resolver? ¿Qué tantas decisiones puedes tomar cuando se ve difícil? ¿Qué tanto discernimiento tienes? Discernir es discernir es distinguir entre algo que parece verdadero y algo que lo es. Todas esas capacidades, la carta a los Hebreos lo dice, debiendo ser ya maestros, aún son como niños. Entonces, hablar de los medios de la gracia es hablar de la responsabilidad más básica y fundamental de todo cristiano. Haz lo que tienes que hacer. ¿Pero qué hacen normalmente los cristianos cuando tienen problemas? No saben qué hacer, se confunden, lo que creen que deben hacer lo hacen y les sale mal, y entonces se separan más de los medios de la gracia. Tienen problemas y no vienen, tienen problemas y no oran, tienen problemas y no leen la Biblia. ¿Tú crees que eso va a ayudar? Al contrario, lo va a complicar más. Y cuando ya lo complicaste, cuando ya tienes el lodo hasta acá, pides consejería. ¿Cómo le hacemos para resolver todo eso, hermano? ¿Cómo le hacemos? Ponte en mis zapatos un momento. Viene alguien con el lodo hasta acá y dice, quiero que me dé un consejo. ¿Un consejo te va a hacer salir de ahí? ¿Un consejo? ¿Cómo es posible que llegues a semejante situación? ¿Cómo es posible? Porque ignoras los medios de la gracia, así de simple. Sobre todo el de la palabra de Dios. Es el principal y de ahí se derivan todos los demás. Dice Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La Reina Valera 60, ¿verdad? Fíjate bien, ¿cómo hacemos para que la gente del mundo se convierta a Cristo? ¿Qué hay que hacer? Hablarles la palabra, ¿verdad? Por eso hay que entender la soberanía de Dios. Que Dios sea soberano significa que Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y donde quiere. Y nadie lo puede impedir. ¿Ok? ¿Cómo fue que a Dios le plació que los hombres encuentren salvación? A través de la locura de la predicación, dice el apóstol Pablo. La palabra de Dios. ¿Qué necesitas para que el mundo venga a Cristo? Explicar la palabra. Y se nos da un poco más de información, de forma amena y de buen gusto, dando razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea, que no nada más es decir, pues aquí dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Sí, Dios puede usar eso porque es su palabra, pero no es la instrucción de que recites versículos a la gente. La instrucción es que se lo expliques. La palabra. Y si la palabra de Dios tiene poder para transformar un corazón de piedra en uno de carne, ¿por qué eres tan negligente al estudiarla? Ahí está el poder para transformarte a ti. Santiago 1:18. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Mediante la palabra naces de nuevo. Santiago 1:22-25. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvida lo que ha ido, sino haciéndolo recibirá bendición al practicarla. Aquí está. Tanto para el incrédulo como para el creyente, la transformación viene a través de la palabra. A través de la palabra. 1 Pedro 2:2-3. Deseen con ansias la leche espiritual pura como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Por medio de la palabra creces y tiene perfecto sentido. Si tengo que mortificarme y vivificarme, la Escritura me enseña qué es una cosa y qué es la otra. Cuándo debo de hacer una y cuándo la otra. Y lo único que nos toca hacer es ir a ponerlo en práctica, hacer la tarea. Y vas a empezar a crecer. Vas a empezar a crecer. Por eso hay un problema. Cuando tú conoces a personas que solo hablan de la Biblia,
tiendes a verlos como una persona que está mal de la cabeza, algo le pasa, está muy traumado, cuando se supone que eso es lo que identifica a un cristiano. Antes de que se les dijera cristianos, o incluso ya se les decía cristianos, pero eran identificados con otro nombre, las personas del libro. Las personas del libro. ¿Cuál libro? La Biblia. Hablar de un cristiano, decir que alguien era un cristiano, decir es una persona del libro. Ese libro ese, eso es lo que él sabe, eso es lo que él domina, eso es de lo que él habla. Pero yo me acuerdo mucho, en la iglesia donde yo empecé a conocer de Dios, era fácil distinguir entre cristiano y cristiano. Había cristianos que ignoraban por completo la Escritura y en sus reuniones nunca hablaban de la Escritura. Cualquier otra cosa, pero nunca de la Biblia. Y había otros que nomás hablaban de la Biblia. Y tú tenías entre escoger unos u otros. ¿Cuál escogerías? La gran mayoría escoge a los que normalmente no hablan de Biblia. Y eso dice mucho de ellos. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser posible que tú estés haciendo lo que te toca estudiando la Escritura y no tengas preguntas? ¿Cómo es posible que tú estés estudiando la Escritura y no te pongas feliz por algo que entendiste? O que no tengas mucha hambre de algo que no has entendido y te encuentras con otros cristianos y lo natural sería preguntarle cosas que tú estás buscando o comparar conclusiones a las que tú llegaste. Hablar de ese libro al que llamamos Palabra de Dios. Pero no, casi no pasa eso. De hecho, a mí me sorprende y siempre tengo que hacer la aclaración. Hay reuniones de lo que sea y, oiga, pastor, no quisiera molestarlo con una pregunta bíblica. ¿Cómo me vas a molestar con una pregunta bíblica? Me molesta si me preguntas de fútbol porque no sé nada de fútbol. Pero nunca me voy a molestar porque me hagas una pregunta bíblica. Oigan, yo sé que estamos en un convivio, pero quiero hablar de este tema bíblico. ¿Sabes qué? Debería ser al revés. El que diga, perdóneme, pero voy a decir algo que no tiene nada que ver con la Biblia. Ese es el que debería pedir permiso para hablar. Pero cuando las personas del libro se reúnen, ¿de qué deberían estar hablando? Del libro y de las cosas que derivan de ese libro. ¿Verdad? Pero si nadie hace eso, eso manda una señal muy clara. Porque no me vas a decir que ya te sabes todos los misterios de la Biblia, o que ya aprendiste todo lo que se tiene que saber, o que ya te sabes de memoria las cosas. No, lo que nos dice es que no lees. Nunca me ha molestado, y espero en Dios que nunca me moleste, que me hagas preguntas de la Biblia. Al contrario. No puede ser que entre los cristianos siga siendo esa diferencia entre nerds y los que no son nerds. Entre los que se apasionan por la Escritura y los que no. Me parece que es algo irónico. Es algo irónico. Entonces, cuando hablamos de los medios de la gracia, hay que hacer distinción entre medios ordinarios y medios extraordinarios. Porque hay que hacer una comparación contra nuestros hermanos pentecostales. ¿Por qué sus reuniones son tan distintas a las nuestras? ¿Te lo has preguntado? Si viene un pentecostal aquí entre nosotros, se va a asustar. Y uno que no ha estado en la iglesia pentecostal de nosotros va para allá, se va a asustar. Los dos nos vamos a asustar. ¿Por qué? Porque son cosas totalmente distintas. Y en esto se basa la distinción entre medios ordinarios y medios extraordinarios. ¿Cuáles son los medios ordinarios? La palabra de Dios, la oración, los sacramentos, la comunión con los santos, disciplina en la iglesia. Son los medios ordinarios. ¿Cuáles serían los extraordinarios? Son aquellos en los que Dios interviene directamente. Es decir, la palabra de Dios, ya sea que la leas o la escuches. La oración, ya sea que estés solo o congregacional. Los sacramentos, que necesitas la iglesia para eso. La comunión con los santos y la disciplina de la iglesia, todos pueden tener acceso a eso. ¿Verdad? Por eso se les llama ordinarios, porque son cosas que puedes hacer cualquier día. Los extraordinarios son aquellos en los que Dios interviene sobrenaturalmente. Por ejemplo, la conversión de Pablo. ¿Quién le predicó el evangelio a Pablo? Nadie. Es más, ni lo escuchó cuando fue convertido. Jesús se le aparece y lo transforma de inmediato. ¿Verdad?
Ese no fue un medio de gracia ordinario. No fue como cualquier otro que le escuchara el Evangelio, fue convertido. No, se le apareció Cristo y lo convirtió. Ahí está la distinción. Todos los que escucharon, como Lidia, que Pablo estaba hablando en el libro de los Hechos, dice, Dios le abre el entendimiento a Lidia para que entienda la palabra y Lidia es convertida. Ese es el medio ordinario. Lo que normalmente va a pasar y los cristianos podemos anticipar que puede pasar. Pero el extraordinario, como la conversión de Pablo, ningún cristiano tiene por qué estar esperando que eso le pase. Ni a uno mismo ni a otro, porque eso es la soberana voluntad de Dios si decide intervenir de forma milagrosa. Las revelaciones que tuvo el apóstol Juan, Apocalipsis, son revelaciones que Dios le dio a él. Y yo quiero aprender la Biblia, pero que Dios me lo revele. No, por eso hay un medio ordinario. Lee la palabra. Tú quieres el extraordinario, no lo puedes estar esperando, porque ese Dios lo hace en su soberana voluntad. Es decir, si quiere, como quiera, cuando quiere, con quien quiera. Entonces, ningún cristiano tiene que estar esperando ese tipo de revelación. Es algo extraordinario, reservado a la voluntad soberana de Dios. Milagros. Dios puede darte gracia por medio de un milagro, sí. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento hay una persona que se le cae el hacha y le dice al profeta, ay, mi hacha, y era prestada. No, pues ya se la llevó el río. No, agarró no me acuerdo qué cosa, la aventó y el hacha flotó. Dijo, tenga, cumpla su responsabilidad de regresarla. Fue gracia por un medio extraordinario. Ahora, ¿qué pasa? Los que hayan estado en un contexto pentecostal, cuando vas a la iglesia, ¿qué tipo de medio están esperando para recibir gracia? ¿El ordinario o el extraordinario? El extraordinario. ¿Y aquí cuál venimos a esperar? El ordinario. Entonces, cuando un hermano pentecostal viene a visitarnos, dice, aquí no hay poder, aquí no está el Espíritu. Y me ha tocado preguntarles hace mucho, ¿y qué te hace pensar eso? No vi a nadie danzando, no vi a nadie saltando, no vi llamados al altar, no vi a nadie cayendo, aquí no está el Espíritu Santo. O sea, ¿qué es lo que están esperando? Los medios extraordinarios para recibir gracia. Ahora, si nosotros vamos a visitarlo allá, digo, yo estoy bien curado de todas esas cosas porque estuve en la mera mata. Pero yo sé personas que nunca han estado allá y piensan que yo estoy exagerando cuando lo digo, hasta que van y regresan así, sí, es cierto. Porque puedes estar allá y vas a ver a gente gritando, saltando, llorando en el suelo, hablando cosas extrañas que dicen que son lenguas, etcétera, etcétera. ¿Y de qué se trata aquí? Y la predicación, así mira, poquita y rápido y mal. Pero ¿qué tal la administración? Ese es el evento central, porque están esperando los medios extraordinarios de gracia. ¿Te das cuenta cómo algo tan básico te lleva a cosas tan distintas? Cuando hablamos de los medios de gracia, hablamos de lo que Dios en su soberana voluntad ha dispuesto para que cualquiera de sus hijos avance. No negamos los medios extraordinarios, porque la Biblia está llena de ejemplos de que Dios puede hacer milagros. Pero eso no es lo que esperamos que pase. Eso se reserva a Dios y su soberana voluntad. Así que cuando alguien llega aquí y está diciendo, ya estoy esperando el llamado, se va a ir todo triste, porque no hicimos el llamado. Y me han preguntado, Hernán, ¿y por qué tú no haces llamado? ¿Cuál es la respuesta simple en base a lo que estamos estudiando? Porque el medio ordinario de la gracia es la palabra de Dios. Y cuando estuviste aquí, la escuchaste. Y aquí se acaba mi función humanamente hablando. Mi único trabajo es predicarla lo más clara posible, fiel a lo que está en la Escritura. Listo. Y ahí yo sé que Dios va a obrar. ¿Y cómo lo sabes? Porque ese es el medio que Dios ordenó, por el cual tú podías ser edificado o una persona podría venir al Evangelio solamente por medio de la palabra. Lo que tú puedas entender o no, ese es el Espíritu Santo en ti. Por eso hay que aclarar que los medios de gracia no tienen poder en sí mismos. ¿Me explico? No tienen poder en sí mismos. Por ejemplo, ¿alguien conoció a esos cristianos más de la vieja escuela que decían que la Biblia era la espada espiritual? Levante su mano quien cargaba su espada.
No se hagan, vi que no da, y luego la bajaron. ¿Cuántos decían? Yo me acuerdo que me decían, llegaba así y la espada, varón. Y pues yo le decía así, aquí está, el teléfono. No, esa no. ¿Qué clase? Eso es como un cuchillillo. Y sacaba su bibliota Reina Valera 60. Mira la espada. Y con mucho orgullo. Qué bueno que porten la Biblia. Pero ahí, para empezar, ahí es un error. La Biblia no dice que la palabra de Dios es la espada. Dice que es más cortante que espada de dos filos. En ningún momento dice que es la espada. ¿Verdad? Pero fíjate bien. Ellos pensaban que si tú la traías, el demonio no se te acercaba. Porque decían, viene el demonio y dice, no trae espada, este no. ¿Te das cuenta? Fíjate bien lo que estoy diciendo. La palabra de Dios es un medio ordinario, pero no tiene poder en sí mismo. ¿Me explico? Cuando los que fuimos a practicar liberación, supuestamente, no te podía faltar la espada porque ibas a la guerra. Y cuando estaba el endemoniado, pues a mí no me jalaba con mi teléfono, te reprendo, decía, no, tenías que traer una Biblia. Y se le enseñabas el diablo y como vampiros. No hay poder en sí misma. La Biblia esa es un libro, no hay poder ahí. El poder no lo tiene la Biblia en sí misma. Es un medio. El Espíritu Santo usa la palabra para hacerte entender. ¿Me explico? Porque también le decían, mira, si tus hijos no quieren saber nada de Dios, tú oblígalos a ir. Ahí es donde les está cayendo la palabra, tarde o temprano les va a hacer efecto. Esa es la misma base. Piensan que por decir la palabra ya hay poder. No, el poder no está en la palabra, es un medio por el cual Dios da gracia a sus hijos o da gracia al impío, al pecador, al no convertido y lo transforma. Así que el hecho de que tú oigas la Biblia no significa nada si el Espíritu Santo no la usa para hacerte entender. Si el Espíritu Santo no la usa para que exhortes a alguien más, para que amonestes, como acabamos de estudiar, o para que beneficies a tu hermano en Cristo. Si el Espíritu Santo no la usa, de nada sirve. Porque también me tocó escuchar que decían que dormían con la Biblia bajo la almohada para que se les metiera la palabra de Dios en la cabeza. Tienen buenas intenciones. ¿Se requiere disciplina para estar poniendo la Biblia ahí? Sí. ¿Se requiere disciplina para comprar tu funda de cuero contra todo y cargarla a todas partes? Sí, pero hay un malentendido muy grave. El medio en sí mismo no tiene poder. ¿Se entiende? ¿Por qué somos tan distintas esas iglesias? ¿Por qué no ponemos la música tranquilita y llegadora? Porque no estamos esperando medios extraordinarios, sino los medios ordinarios de la gracia. Viniste a escuchar palabra bíblica, firmemente fundamentada en la Escritura, Dios va a obrar, si Él quiere. Así como hay personas que vienen y lo que escuchan entra por un oído y sale por otro, hay personas que están llorando por lo que entendieron sin musiquita, sin llamado, sin nada. Porque así Dios le plació hacerlo. Eso es lo importante de entender. ¿Cuál es el propósito de ese medio? Y el hecho de que Dios es soberano cuando lo dispuso. Porque eso implica que no tengo por qué cambiarlo o por qué tratar de buscar nuevos. ¿Me explico? La palabra de Dios, ¿cuál es la gracia que se recibe? Engendra y nutre. Engendra porque los hijos de Dios vienen al conocimiento de Cristo. El nuevo nacimiento, la salvación es por medio de la predicación. Y nutre porque de ahí nos alimentamos. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. ¿Verdad? Esa es la gracia que recibimos por la palabra de Dios. Dios convierte, ilumina y santifica por medio de su palabra. La oración, ¿cuál es la gracia que recibes? Comunión con Dios y auxilio. Son las dos razones por las que oramos, ¿no? Para estar hablando con Dios, pensando, ya estudiamos sobre eso, y para pedirle que me ayude cuando no sé qué hacer. Dios responde, consuela y sostiene por medio de la oración. Los sacramentos, el bautismo, ¿cuál es la gracia recibida? Eres introducido, ¿verdad?, a la comunidad.
se hace el sello del pacto, es decir, públicamente decimos, este es un cristiano, es una exposición pública de tu identidad en Cristo. Pero ojo, no tiene poder en sí mismo. No pasa nada si te metes al agua y te sales. De nada sirve si no hay un nuevo nacimiento que justifique ese símbolo. Cena del Señor, ¿cuál es la gracia que se recibe? Alimenta y fortalece la fe. Sé que hace mucho no lo estudiamos en la reunión general, pero lo estudiamos cada vez que nos juntamos en la mesa del Señor, los que somos miembros de la iglesia. La mesa del Señor nos habla en tres sentidos. En el pasado, lo que Jesús hizo por nosotros. En el presente, lo que eso implica para nosotros, que somos un cuerpo. Y en el futuro, porque Jesús dijo que la volverá a comer cuando regrese por nosotros. Cada que celebramos la mesa del Señor, nuestra fe es alimentada y fortalecida. Nos recuerda qué hizo, qué somos y qué vendrá. La comunión con los santos, ¿cuál es la gracia recibida? Edificación y perseverancia. Se los he dicho muchas veces, hermanos, pensamos que tenemos problemas muy serios hasta que escuchamos el problema de mi hermano. Dices, no, entonces yo sí la tengo más fácil. Y ese que dice, no, pues sí la tuya es más fácil, va a escuchar otro que va a decir, no, la mía es más fácil. Y te ayuda que entiendes que no eres el único que batalla, no eres el único que tiene problemas, no eres el único que se equivoca y está luchando consigo mismo. Todos estamos en lo mismo, hermanos, todos. Y saber eso te ayuda a perseverar. Disciplina. ¿Cuál es la gracia recibida? Amonestación, amor y corrección. A nadie nos gusta, pero es un medio por el cual Dios te da gracia para que corrijas tu camino. Son cosas básicas, ¿verdad? Y quizás aquí estamos acostumbrados a eso. Por eso los medios no son mágicos ni opcionales. ¿Me explico? Son la forma en la que crecemos. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Se acuerdan de nuestro eslogan, verdad? La iglesia siempre debe reformarse de acuerdo a la palabra de Dios, nomás que está en latín. Ecclesia semper reformanda secundum verbi Dei. Siempre debe reformarse de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque decimos, estamos en una iglesia bíblica, lo que hacemos es bíblico. Listo, ya no hay más que hacer, nada más hay que venir a hacerlo. No. Siempre tienes que estar entendiendo por qué, volver a la palabra, ¿por qué? ¿Por qué aquí el mensaje, la parte central de toda la reunión que es la predicación? ¿Por qué? Porque es el principal de los medios de la gracia. Es el principal. Todo lo que hagamos tiene que estar basado en la palabra de Dios. ¿Por qué? El exigir que sea claro, el exigir que haya respuesta a las preguntas, exigir que tenga fundamento bíblico, que sean argumentos bíblicos, porque ese es el principal medio de todos. Si descuidas ese, todo lo demás se desvía. Todo lo demás se desvía. Por eso hay que ser estrictos cuando hablamos de la palabra. Porque si no está bien definida y bien explicada, desvía del camino correcto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, estos medios no son negociables. Funcionan porque Dios así lo ordenó cuando el Espíritu Santo las usa. No necesitamos inventarnos nuevos. No necesitamos descubrir otros. Oye, y si metemos esta innovación al culto porque se está usando, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué le quieres agregar a lo que Dios ha mandado? Con eso, si te pones a hacer todo esto, tienes más que suficiente para estar ocupado en la vida cristiana. Porque luego siempre hay personas que quieren agregarle cosas nuevas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hace algunos años había una cantina iglesia? ¿Alguien se acuerda? Canteen Church, o no me acuerdo cómo le llamaban. Decían, vamos a innovar. La gente del mundo viene a la iglesia y siente un rechazo porque siempre las iglesias son iguales. Entonces todo estaba acondicionado como si fuera un bar. Su barra, sus bebidas, y tú te sentabas y como si estuvieras escuchando a un comediante hablando en el micrófono. Cuando vas a esos lugares, así estaba el predicador. ¿Y hablaban de cosas bíblicas? No, de cosas interesantes para el mundo. Ok, ¿qué es lo que están buscando? Lo entiendo, llegar al mundo. ¿Por medio de cuáles medios?
de unos nuevos que se están inventando. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Ahora, esto debe traer la base de por qué hacemos lo que hacemos. Vienes y cantan. Sabemos que aquí muchas personas no cantan, ¿verdad? Y yo los entiendo perfectamente porque yo no soy una persona de cantar. Algunas canciones sí me llegan y las canto. Pero cuando estoy aquí me vas a ver cantando. No me vas a ver desplayando mis emociones porque yo no soy así. Pero me vas a ver cantar. ¿Por qué? Porque cuando cantamos nos cercioramos que lo que estás cantando es palabra de Dios. Y cuando tú vienes y abres la boca y cantas lo que la palabra de Dios dice y te pones a pensar en eso, ahí está el medio de gracia funcionando. Entonces, cuando vienes, cantar no es para hacer un ambiente, no es porque la canción está chida. Esa no la canto porque no me gusta, a ver si tocan la que me gusta. ¿No estás entendiendo, mi hermano? Es un medio de gracia. Moisés, Dios le dijo a Moisés, este canto haz que todos los israelitas se lo aprendan. Y cuando tú leas ese canto te vas a dar cuenta que no es un canto bonito. Les está diciendo que lo van a abandonar y que se van a apartar del pacto y que les va a ir muy mal. Y Dios le dijo a Moisés, se van a aprender todos este canto para que cuando pase sepan que yo les había dicho que iba a pasar. ¿Por qué venimos a cantar? Exactamente el mismo principio. Acuérdate de lo que Dios ha dicho. Acuérdate de quién es Él y quién eres tú. ¿Quiénes somos nosotros y quién es Él? ¿Cuál es tu lugar y cuál es el de Él? ¿Tu situación no crees que puede salir? Está muy complicado. Estamos cantando cosas que nos recuerdan que Dios es poderoso para que sea como el salmista. Bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando tú entiendes lo que estás cantando y lo razonas y es palabra de Dios, ahí hay un medio de gracia. Y tú te resistes por X razón, porque te da vergüenza, porque lo que sea. Entiende, no venimos a cumplir con un ritual. Hay una razón del por qué. Todo lo que se hace aquí está diseñado para usar los medios de la gracia. ¿Se acuerdan por qué empezamos a grabar las predicaciones? No sé si alguien aquí tenga ese tiempo con nosotros. Alguien llegaba y decía, oye, ¿no lo graban? Decía, pues no, pues nadie lo había pedido. Hay que grabarlo. Bueno, y empezaban a grabar en audios. Y para dárselo tú tenías que venir con tu memoria USB. Y se hacía la fila con su memoria USB para decir. Y de una decía, ponme el de hoy y el de 3 meses. Y ahí le ponían todos los audios. ¿Pero por qué aceptamos eso? ¿Alguien se acuerda? Porque nunca hemos cobrado por eso. Ahí decían, no, pues para entrar de dinero. No, siempre ha sido gratuito, siempre. La memoria esa veces sí la compras tú, ¿verdad? Tú te la traes, pero todo lo que se facilitaba de material desde el principio y hasta ahora ha sido gratuito. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Porque dijimos, cuando estamos aquí en la reunión, en la predicación hay personas que tienen que servir y no escuchan lo que se enseñó. Entonces, al terminar, pedías el audio y te ponías al corriente. Y entonces, aunque estuviste sirviendo, escuchabas y no te perdías lo que se enseñó. Funcionó bien poco tiempo, hermanos. Muy poco tiempo funcionó. Y después, a los que estaban sirviendo, oye, la predicación, no, estaba sirviendo. ¿Y te pusiste al corriente? No. ¿Por qué? No, pues ese día, pues no, hay para la otra. ¿No me estás entendiendo, hermano? La providencia de Dios consideró que tú debías aprender eso y que no tarda mucho en que lo vas a poner en práctica. Y cada que tú dices, pues no, te estás perdiendo información muy valiosa para resolver tu situación, para tomar buenas decisiones, para ayudar a tu matrimonio, tu trabajo, tus hijos, tus hermanos en Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, no me tocó, hay para la otra, y te desconectas. Ese es el peligro de no entender qué significa que es un medio de gracia. Funciona porque Dios lo designó y solo cuando el Espíritu Santo lo usa y no depende de la habilidad de quien lo administra. Y hay otra cosa que hay que dejar muy en claro y lo hemos dicho siempre, aquí no debe haber hernanitas. Si Hernán no predica, no voy.
Es el colmo de la idolatría. La palabra de Dios, no el predicador. La palabra de Dios, no el predicador. Alguien tiene que predicar. Cualquiera que sepa de la palabra de Dios y tenga la capacidad de explicarla, lo puede hacer. Y en eso hay mucho que trabajar en esta congregación, hermanos. Yo le he dicho a mi esposa, me siento mal, y le he confesado a Dios, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal que la gente no le interesa enseñar? ¿Qué hice mal para que se vuelvan tan dependientes de que alguien predique? Aún no lo resuelvo. Como si siempre hemos hecho el énfasis de que entiendas, de que razones, de que lo sepas explicar. No hay nadie interesado en enseñar. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Ya se acomodaron? ¿Quieren que Dios me mueva, me quite la vida, algo para que tengan que ustedes hacer algo? ¿Qué pasó con la iglesia en Jerusalén? Les dijo, vayan a todas las naciones. ¿Y qué hicieron? Se juntaron muchos en Jerusalén. ¿Y qué hizo Dios? Mata a Esteban, mata a Santiago y todos tienen que huir. Ándeles, ¿por las buenas o por las malas? ¿Cuál quieren ustedes, hermanos? No entendemos que la palabra de Dios sea eficaz, no depende del predicador. Por lo tanto, cualquiera dispuesto puede ser útil en las manos de Dios. ¿Verdad? Cualquiera. Eso es lo que hay que entender. Cuando Dios quiere que alguien aprenda, hasta una burra le es útil. La burra de Balaam. ¿Verdad? ¿Cuánto más sabes tú que una burra? No cometamos el error. Como ya hay alguien que predica, pues ya. Como ya hay alguien que haga eso, pues ya. ¿Y tú? ¿Qué pasa cuando ese que predique no esté y que el que hacía aquel ya no está? Por eso hay que hacer ajustes en cómo hacemos las cosas en la iglesia. Y tiene que haber rotación en muchas responsabilidades y va a tener que ser rotación forzada. Porque mis hermanos, tengo que decirles de esto de cara a cara. ¿Se están acomodando mucho? ¿Están a gustitos en su rutinita? ¿Y la Biblia no nos llama a acomodarnos? Hace falta tomar responsabilidad. Sí, te va a tomar tiempo, esfuerzo, dinero, problemas. Siempre hay gente conflictiva. Por más bien que los trates, te van a traicionar a la primera. Si a Jesús lo traicionaron, ¿cuántas veces nos han traicionado como congregación? ¿Tú crees que dan ganas de seguir? No dan ganas. No es de ganas. Son los medios que Dios ha usado y hay que estar dispuestos para que esos medios sigan funcionando. Porque no se trata de nosotros, no se trata de nuestra vida, se trata de Dios y su reino. Hermanos, es fácil. Nadie tiene imposibilidad para hacer las cosas que estamos estudiando aquí. Los medios ordinarios de la gracia deben de ser la base fundamental de toda persona cristiana y no descuidarlos en lo absoluto, porque hay perjuicio y hay dolor de por medio y hay equivocaciones y hay tropiezos y muchos pierden la irreprensabilidad por negligencias de ese tipo. Así que estos medios son designados por Dios, son usados por el Espíritu Santo y todos nos apuntan a Cristo. Nos sostienen, nos nutren en nuestro caminar con Cristo, mientras descansamos en la soberanía de Dios. Cuando llega alguien que no conoce de Cristo, no necesitamos prácticas nuevas ni estrategias. Lo que necesitamos es que escuche la palabra fiel a la Biblia. Eso es lo que se necesita. ¿Y qué se necesita para que los cristianos avancen? Aquí están los medios de la gracia. Para eso se necesitan. Y los hemos estado practicando durante mucho tiempo.
Y a veces ese es el problema. Las cosas que hacemos tan seguidas, le restamos valor, porque siempre están ahí, porque siempre las hemos hecho. Y es lo que no debemos permitir. Tenemos que entender por qué es importante que te congregues. Porque ¿dónde está la mayoría de los medios de gracia en toda tu semana? ¿Dónde los tienes al alcance en su mayoría? En la congregación, en el día del Señor. ¿Verdad? Entonces, hagamos la parte que nos toca, hermanos. Todos tenemos problemas, yo también. A todos nos dan ganas de no venir, a mí también. ¿Qué más? Problemas, dificultad, todos tenemos. ¿Qué más? Y Dios en su soberana voluntad y en su divina providencia, así nos quería tener. Ok, ahora de aquí en adelante, enfoquémonos. No descuides lo importante. Esto no es un club de gente santa, es un hospital de enfermos. Y mientras más necesidad tengas, más deberías estar aquí pegado. Más deberías estar buscando de la palabra de Dios. Y lo hacemos al revés. ¿Verdad? Ay, tengo problemas, he estado así como que de tristón, deprimido. Cuando me sienta mejor, voy a la iglesia. Cuando me sienta mejor, leo la Biblia. Esa idea es diabólica. Diseñada para que te apartes cada vez de la única fuente que te puede sostener. Aquí estamos. ¿Y se acuerdan que han dicho personas que nos visitan acostumbrados a otras cosas? Dicen, wow, aquí la persona está bien comprometida, no tiene clima, no hay sillas cómodas. Y nos da vergüenza, ¿verdad? No tienen clima, no hay sillas cómodas, no hay estacionamiento y todo es. Y como quiera vienen. Dices, bueno, pues hacemos lo que podemos, pero aquí estamos. Y nosotros ni cuenta nos damos. Es este fenómeno de que los que están en persecución, allá en Egipto y todos los cristianos que están matando en Nigeria, y decimos, wow, qué fidelidad de estar allá, ¿no? Te matan por ser cristiano, solo por ser cristiano. Y siguen siendo cristianos y se siguen convirtiendo en nuevos cristianos, aunque sabe que muy probablemente los van a matar. Y aquí decimos, wow. Y cuando hablas con uno de allá, dice, los de allá, wow, nadie los persigue, nadie los amenaza de muerte, tienen todas las tentaciones al alcance, tienen toda la libertad para hacerlo y permanecen firmes. Y tú dices, oye, ¿sí es cierto? ¿No veo lo que estoy haciendo? ¿No veo todo lo que está a mi alcance y decido no hacerlo? Y ellos tienen tantas restricciones que no tienen de otra. Y ellos admiran a los de acá y los de acá admiran a los de allá y nadie se está dando cuenta que todos están recibiendo gracia por los mismos medios. ¿Se entiende? Es el mismo medio. Entonces, mis hermanos, tomemos lo que está caído. Las rodillas que andan ahí cojeando, enderézalas, dijo el apóstol Pablo. Démosle valor a lo que es importante. ¿Por qué vienes aquí? ¿Por qué la alabanza? ¿Por qué cantamos? Ahí está la explicación. Y nos vamos a meter un poquito más adelante. ¿Por qué los cristianos aplauden? Ya me han preguntado nuevos. Oye, aquí uno aplaude porque tuvo chida la canción o le aplaudes al grupo. Muy bien. ¿Por qué aplauden los cristianos? ¿Sí sabrías responder o dices, oye, fíjate que nunca lo había pensado? Y luego aplauden cuando acaba la alabanza, pero nunca aplauden en la predicación. ¿Te faltan mensajes más matones o no sé? Bueno, no estoy diciendo que deben aplaudir, pero vas a otras partes y en la predicación la gente está aplaude y aplaude. ¿Y por qué aplaude la gente? Pues quién sabe. ¿Por qué las tranquilitas? ¿Por qué no hay llamado? Hay una base bíblica para todo eso. Hay un porqué. Hay que entenderlo y cuidarlo. Porque llegan nuevas personas, llegan nuevas generaciones y a veces no entienden el porqué y son bien creativos y quieren empezar a hacer cambios. Con buenas intenciones. No dudo que tengan buenas intenciones. Pero innecesario. Porque Dios ha mostrado el camino que Él quiere. Ha puesto, estos son los medios y el Espíritu Santo los va a usar como soberanamente le plazca usarlos. Nuestra tarea es estar cumpliéndolos. Y te vas a dar cuenta. Yo lo he dicho muchas veces. A veces tengo una duda y digo, la voy a resolver más adelante. Y
Y otra vez está la duda y la duda. Digo, mejor lo voy a resolver de una vez, no sea que Dios quiera que ayude algo en esto. Ya la resuelvo prácticamente la semana siguiente. Oye, tengo una duda, este tema y es justo lo que yo acabo de resolver. Y me doy cuenta, no se trata de mí, sino que Dios quiere que ayude a otros. Y eso te cambia la percepción de tu propia vida. Porque todos pensamos en nosotros mismos y en nuestras familias. Y pocas veces pensamos en que Dios no quiere hacer algo ni contigo ni con tu familia, sino a través de ti para ayudar a otra persona. Y ese esfuerzo y sacrificio que le haces en hacer algo, o en poner en práctica algo, o en entender en algo, no se trata solo de ti, sino de lo que Dios va a hacer a través de ti. Y eso es una excelente noticia o una terrible noticia según tu situación. Porque si tú tienes muchas dudas y nunca las resolviste, y alguien te pregunta, desaprovechaste la oportunidad de edificar y de glorificar a Dios. Y de todo eso rendiremos cuentas, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Ya los regañé suficiente. Oremos, otro medio de la gracia. La oración congregacional. Después de todo lo que hemos escuchado, de todo lo que tenemos que estar entendiendo, específicamente lo que vimos hoy en la Escritura, te da toda una información y un contexto para que tu oración en este momento sea mucho más consciente en pedir lo que sabemos que le agrada a Dios. Que eso es lo que hace que la oración se cumpla, ¿verdad? Lo que es de acuerdo a su voluntad. Entonces, en este momento oramos al final, porque después de todo lo que estudiamos, tienes una oportunidad excelente para poder dirigir tu oración como debe de ser. No oraciones genéricas, no cosas ambiguas y vanas, tan vagas que ni siquiera tú entiendes qué estás pidiendo, pero cosas específicas. Por eso la oración es después de la predicación. Y no necesitamos tomarnos de las manos y hacer círculos, no, la información ya la tienes aquí. Si el Espíritu Santo te ha convencido de pecado, aquí lo tienes fresco. Si tú sabes lo que está funcionando mal o lo que está funcionando bien, tienes toda la información para decir, Señor, ayúdame a hacer morir esto y ayúdame a continuar con esto. Mortificación y vivificación. Por eso oramos al final. No es para que tú digas, bueno, ya nos vamos. Sí, Señor, sí, claro, amén, vámonos. ¿De qué te sirve? Así que medita. Todos tenemos cosas que corregir. Todos podemos aprovechar mejor el tiempo. Todos tenemos decisiones que tomar, pero solamente tú sabes lo que te está pasando a ti. Y en base a eso, pídele a Dios. Juntos, como congregación, le vamos a pedir a Dios que nos ayude a ver el valor de los medios de la gracia. Cosa que muy probablemente hemos tomado como cualquier cosa, que eso en términos bíblicos se llama profanar. Profanar es cuando tomas algo que debería ser sagrado y lo tienes como algo común y corriente. Y venir a la congregación creo que se ha profanado. Ponerte a leer y a estudiar se ha profanado. La oración se ha profanado, porque son cosas comunes. El hecho de que se llame medio ordinario no lo hace común y corriente. Es algo que debe ser muy valioso para todos nosotros. Así que vamos a orar, Señor, ayúdanos. Estamos metidos en nuestra rutina, estamos metidos en nuestra propia vida, en nuestras propias situaciones, en nuestras propias circunstancias. Y no volteamos alrededor, no pensamos en los demás, no pensamos ni reflexionamos en qué hacemos y por qué lo hacemos. Y te pedimos, Señor, te rogamos conforme a tu palabra, que no nos entregues a nuestros propios pensamientos, sino que nos permitas entender lo valioso que tenemos al alcance, aunque tiene la etiqueta de ordinario y tenemos todo acceso a ellos. Ayúdanos a entender que eso no lo hace común y corriente. Ayúdanos, Padre, a valorar, porque olvidamos con mucha facilidad. Nos acostumbramos tanto a lo que tenemos que dejamos de pensar en ello y lo hacemos como un ritual y nos volvemos legalistas y lo usamos para juzgar equivocadamente porque hemos perdido
el sentido del por qué hacemos lo que hacemos. Por eso te rogamos que nos ayudes, primero reconociendo nuestro pecado, que nos convenza, Señor, de lo que estamos haciendo mal. Cuando profanamos el venir a escuchar tu palabra, cuando lo tomamos como si fuese cualquier cosa opcional, cuando descuidamos la oración, cuando descuidamos el leer y el meditar y lo tomamos como algo completamente opcional, y hay muchas otras cosas que tienen prioridad sobre eso. Ayúdanos a entender cómo estamos menospreciando el valor de los regalos que nos das. De manera que podamos entender nuestro pecado y reconocerlo para trabajar en ello, Señor. Tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer, según tu soberana voluntad. Y que si pedimos conforme a tu propósito, tú no lo vas a conceder, Señor. Por eso te rogamos, con pleno conocimiento de que es tu voluntad preceptiva, que valoremos y aprovechemos la predicación, el escuchar y el leer tu palabra, el hablar tu palabra con los demás, Señor. Que podamos darle el valor que merece a lo que es tu palabra de Dios a la hora de convivir con nuestros hermanos, a la hora de hablar unos con otros, a la hora de hablarle a aquel que no te conoce, al que no ha nacido de nuevo, Señor. Ayúdanos a comunicar de forma, no sé, directa o indirecta, lo valioso que es para nosotros tu palabra. Que cualquier persona, Señor, que analice, juzgue lo que hacemos aquí, pueda entender de inmediato que para nosotros lo más importante es tu palabra. Por encima de nosotros, por encima de los sentimientos, por encima de las autoridades. Tu palabra está por encima de todo, Señor, y ayúdanos a dar el valor que corresponde y que sea visible para otros, de que para nosotros tu palabra es invaluable y está por encima de todo lo demás. Ayúdanos, Padre, a entender que debemos buscarte en oración, que así como podemos hablar con cualquier otra persona y algunos buscan desahogarse con otras personas, ayúdanos a entender que primero es contigo, Señor, que podamos hablarte de forma sincera y honesta, sabiendo que no podemos esconder nada de ti, Señor. Y así con esa confianza poder decir que hemos pecado, Señor, y hemos menospreciado los medios de la gracia que nos has dado y los hemos tomado a la ligera. Y no pretendemos ocultarlo porque tú conoces todas las cosas. Pero lo decimos abiertamente, Señor, confesando nuestro pecado, porque sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos, así lo dice tu palabra. Ayúdanos, Padre, a recuperar el hambre, que la negligencia que hemos tenido en los medios de la gracia ordinarios que nos has dado sea evidente para nosotros, para poder trabajar en ello. Ayúdanos, Padre, a entender cuán fundamental y cuán importante es usar los medios que nos has dado, de manera que podamos ver no solamente el beneficio de nosotros, sino nuestros hermanos en Cristo. Y aquellos que llegan buscándote, Señor, que puedan ver que por medio de la gracia, de los medios que tú has definido, podemos ver el milagro de la regeneración. Que podamos ver que las personas aprenden a usar tu palabra, aprenden a conocer de tu palabra, a entenderla, a usarla, a aplicarla, de manera que sea un testimonio evidente para todos del beneficio que trae el conocimiento y la práctica de lo que tú nos has dicho por medio de tu palabra. Ayúdanos a entender sobre cada uno de los medios por lo que vamos a estar estudiando. Si tú nos lo permites, Señor, ayúdanos a entender de manera profunda lo importante que es estas cosas que nos has dado y que para muchos, incluyéndonos nosotros, pueden ser como cosas simples y corrientes. Ayúdanos, Padre, a ver cómo lo ven tus ojos y no los nuestros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. ¿No hay? ¿Aún? Bien. Entonces, mientras escriben pregunta, voy a dar un aviso en línea, el convivio navideño, ¿verdad? El próximo, ¿qué es? 14, ¿verdad? Porque no veo aquí la fecha. Aquí hay un recordatorio, sí, domingo 14 de diciembre de 2025, vamos a hacer un alto en nuestro estudio y vamos a enfocarnos en estudiar la Navidad desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? Yo sé que ahorita todo el mundo anda con el espíritu navideño
y ya empezaron las posadas en las empresas, en la colonia. Ayer tocó la de la colonia. Ahí está la música, todo lo que se hace, ¿verdad? Ok, la comida, la convivencia, qué bonito, pero nadie de ellos está pensando en la Navidad bíblica, ¿verdad? Todos los que es de la empresa, yo voy a la posada de la empresa a ver qué me saco en la rifa, llevo 4 años sin sacarme nada, a Dios no ha querido darme nada, a ver si este año sí se hace, y si no, pues ni modo, ¿verdad? Sigue siendo voluntad de Dios. La Biblia deja claramente dicho que Dios controla lo que nosotros llamamos azar. Nosotros le llamamos azar a lo que no sabemos cómo funciona, pero para Dios nada es azar, ¿verdad? Entonces, no sé cómo te vaya a ti en la posada, yo sí voy a ir, pero sabemos que todo eso tampoco tiene que ver nada con Dios. Y no debemos perdernos de la verdadera esencia de la Navidad. Siendo cristianos, que nada más andes con la corriente sin entender de qué se trata, es irónico. Entonces nosotros hacemos una pausa. Este domingo 14 de diciembre vamos a convivir. Estaba el aviso de que es una cooperación voluntaria para comprar los dulces, para que todos nos llevemos bolsita. Entonces de lo que se coopere, de ahí se compra y se arma la bolsita, tan buena o tan mala como hayamos dado, ¿verdad? Y no se les olvide que hay que acercarse con Mayra y con Raúl para el tema de esa aportación voluntaria hoy y el domingo 7 de diciembre, para que tengan tiempo de comprar las cosas, ¿verdad? Me regreso a lo de preguntas. Ya hay una pregunta. Muy bien. Dice número 1 y número 2, razones válidas para faltar a la iglesia. Y 2, si la prédica queda grabada, da pie a que falten y la vean luego. Bien. Número 1, razones válidas. Claro que hay razones válidas. Incluso había excepciones para el día de reposo, ¿verdad? Por las razones por las cuales trataron de acusar a Jesús. Es válido hacer el bien. Eso es, como quiera vamos a profundizar más a detalle en este tema, ¿verdad? Pero hay ocasiones en las que puede ser cuestiones de salud, pueden ser cuestiones donde es necesario glorificar a Dios, porque si no lo cumples o no haces eso que tienes que hacer, terminaríamos mancillando el nombre de Dios, ¿verdad? Hay situaciones, por ejemplo, de trabajo, donde forma extraordinaria, es decir, algo que no es recurrente, dices, oye, hay que ir, y obviamente saben que soy cristiano, y si voy y quedo mal, afecto a la empresa, se mancilla el evangelio, entonces voy y cumplo, ¿verdad? Voy a hacer el bien. Oye, vacaciones, ¿es pecado tomar vacaciones? No, váyanse de vacaciones, pero sigue siendo el día del Señor, ¿verdad? El punto es la negligencia, el descuidar sin justificación alguna el congregarse. Y vamos a adentrarnos más en ese tema. Pero sí hay razones válidas para faltar a la iglesia. 2, si la prédica queda grabada, da pie a que falten y la vean luego. Sí, da pie, como todas las cosas buenas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque todo pecado que cometemos lo hacemos con algo bueno que Dios nos dio. De manera que no podemos decir, entonces no hagamos eso para que no lo usen para mal, porque entonces Dios tendría que quitarnos todo lo bueno que nos ha dado, porque todo lo bueno que nos ha dado lo usamos para mal. ¿Me explico? Entonces, no es un argumento ese. El hecho de que haya algo bueno que alguien lo usa para mal, no hace que eso bueno tenga un problema. El problema está en el que lo usó para mal. ¿Me explico? Es como decir, Dios nos ha dado la vista y hay cosas que no deberíamos ver, pero las vemos. Entonces Dios debería quitarnos la vista para que no lo hagamos. No. Lo que hay que hacer es darle el uso correcto, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos, ahí está grabada, y alguien dice, pues mejor falto y la veo acá, no está entendiendo el medio de la gracia. Porque aunque tú decías, bueno, yo me la puedo llevar grabada y lo escucho entre semana, no es una justificación para que no te congregues. Porque al congregarte hay más medios de gracia trabajando que deberías estar atendiendo. ¿Me explico? Claro que hay personas que van a pensar así. De hecho, nos enfrentamos en este tema con las transmisiones en vivo. Era exactamente el mismo dilema. Si empiezas a transmitir en vivo, la gente no va a querer venir. Y decíamos, pues sí, es una posibilidad. Pero si predicábamos en vivo, beneficiabas a muchas personas que no tenían congregación, que no tienen acceso a doctrina bíblica, o algunos que por cuestiones válidas no podían estar con nosotros, pero sí podían conectarse a la transmisión. Entonces, esa es la misma analogía y la misma conclusión. Si es algo bueno y la gente la usa para mal, pero es algo bueno que va a traer beneficio, bueno, no vamos a dejar de hacer lo bueno porque alguien lo usa para mal, porque tendríamos que eliminar todas las cosas buenas que Dios nos ha dado. Pero si se hizo la exhortación, y quien estuvo con nosotros lo recordará,
no dejes de venir. El hecho de que esté transmitido en línea no significa que ahora la congregación es virtual. No. ¿Por qué la congregación no puede ser virtual? Por los medios ordinarios de la gracia. ¿Me explico? Por eso las iglesias virtuales no existen. Y hemos hecho esta aclaración. A cualquier persona que nos escuche de cualquier parte del mundo en nuestras transmisiones, hemos tratado de dejar claro este tema. No somos el reemplazo de una iglesia. ¿Me explico? Hermanos en distintos países nos han dicho, yo quiero ser miembro de allá. Y le decimos, no. ¿Pero por qué no? Porque no se está cumpliendo el propósito de la iglesia. Así como la palabra de Dios es un medio de gracia, también la comunión con los santos y la disciplina, ¿verdad? Y la oración corporativa. Y todo lo que se deriva de la comunión con los santos, como la perseverancia, la amonestación. Y cuando alguien dice, pues yo tengo una iglesia virtual, se pierde de todos los medios de la gracia derivados de la palabra que tiene que ver con la presencia actual y física en un lugar geográfico. Por eso, cuando empezó la pandemia y empezaron a salir iglesias virtuales, dijimos claramente, no pueden existir las iglesias virtuales, porque te quedas sin los medios de la gracia. Y a todos nuestros hermanos que nos estén escuchando de muchas partes del mundo, como sabemos que lo hacen, por favor, no se vayan a confundir pensando que porque nos acompañan en la transmisión ya es el equivalente a congregarse. No, ustedes deben de buscar una iglesia donde congregarse. Y nos han dicho, es que no hay. Bueno, entonces empieza un grupo de estudio para que haya. ¿Me explico? Tal vez si no hay, tú eres el medio que Dios quiere usar para que empiece a haber. Y ya ha habido otras personas que nos han dicho, es que no hay. Y les decimos, es que tú sale a buscar, es que no hay, sale a buscar y luego no, sí había. Y hace como 8 años está ahí, pero nunca la había visto. ¿Ya ves? Sí hay, Dios no nos abandona. Y si definitivamente no hay, pues entonces dile, Señor, aquí no hay que empezar, ayúdame a hablarle a los demás, a empezar a hacer grupos de estudio. Y tal vez Dios haga, como pasó con nosotros, que reunirnos, porque no había dónde congregarnos, a estudiar juntos, derivó en árbol plantado. Ni teníamos idea que eso iba a pasar. El punto es hacer lo que la Biblia dice. Así de simple, ¿verdad? Y es todo. Ok, no hay más preguntas, ¿correcto? ¿Correcto? Ah, no, ya llegó alguien. Dice, ¿la membresía es después de 4 meses de venir? ¿Es ofrenda a los medios de la gracia? No, porque todo es libre para congregarse aquí. Hemos tenido católicos romanos, ateos, creo que una vez nos acompañaron unos mormones, hemos tenido testigos de Jehová, hemos tenido de muchos que no son cristianos protestantes y aquí han estado un tiempo y luego se van, hemos tenido personas homosexuales, hemos tenido personas que salieron de la prostitución, etcétera, etcétera, y a nadie se le niega el acceso. La membresía es para aquellos de quienes podemos tener evidencia de que son cristianos. Y la única evidencia que pedimos, dado que no hay un requisito bíblico que diga específicamente cuál es, el único requisito para ser miembro de una iglesia es que seas cristiano. La única evidencia que pedimos es que tengas 4 meses congregándote aquí constante. ¿Por qué? Porque si tú viniste a buscar los medios extraordinarios, no vas a durar 4 meses aquí. Si tú viniste a buscar prosperidad, no vas a durar 4 meses aquí. Si tú venías a buscar muchas de las cosas que aquí no se hacen, no vas a durar 4 meses aquí. Ahora, agrégale que cuando hace calor, se siente mucho calor. Y cuando hace frío, se siente mucho frío. Y no te damos muchas comodidades que en otras partes sí tienes. Y luego te hablamos fuerte, duro y directo a la cabeza. ¿Qué loco se va a quedar 4 meses aquí? Solo el que está buscando la verdad bíblica. Y ese es el requisito que decimos, solicita la membresía. Y eso implica que vas a pasar por una sesión donde vamos a estudiar doctrina fundamental y doctrina secundaria para ver si estamos de acuerdo. Y al final de eso, tú decides si quieres ser miembro o no. Entonces, la membresía no frena los medios de la gracia. Simplemente buscamos que no sea una decisión emocional o una persona confundida que aún no sabe qué es lo que creemos aquí y quiere ser miembro de la iglesia. Yo sé que hay otras iglesias donde tienen que hacer curso con examen. Hay unas donde además le preguntan, ¿eres cristiano? Le dice, sí, explícame el evangelio. Se lo explican y queda criterio, no lo entiendes, no puedes ser miembro.
pero si lo explicaste correctamente, te aceptan como miembro. ¿Cómo ves esa? No sé qué tan efectiva sea, pero aquí lo de las 4 meses viniendo ha sido muy efectivo. Quizás cuando tengamos todo climatizado, los asientos bien chidos y muchas comodidades ya no nos va a funcionar eso. Tendríamos que pensar de otra manera. Pero el que venga aquí y se aguanta y sigue viniendo aquí, creemos que es porque Dios realmente te está enseñando, te está haciendo entender y quieres más de eso. Excelente, únete y lo hacemos todos juntos. Así que en ningún momento nuestra intención es frenar los medios de la gracia. Ahora, ¿no quieres ser miembro? Tú puedes congregarte aquí el tiempo que quieras, excepto que no te vamos a invitar a servir. ¿Por qué? Porque para el servicio, como vamos a estudiar más adelante, es necesario el concepto de disciplina. Es necesario el concepto de comunión con los santos, los sacramentos. Entonces, hay cosas en las que tenemos que profundizar, pero las veremos, si Dios lo permite, las próximas semanas. Llegó otra pregunta. Dice una persona enferma que casi no puede venir a la iglesia, ¿no puede ser miembro de AP? Muy buena pregunta. La respuesta es no, pero no por discriminación, sino que si no puede moverse, no puede trasladarse, no puede participar en los medios de la gracia, el concepto de membresía es venir a servir, venir a estar conviviendo con los demás. Ahora, eso no significa que no creemos que sea cristiano, sino que al igual que alguien está fuera de la ciudad y quiere ser miembro, le decimos que no por exactamente la misma razón, ¿verdad? Ahora, si es algo temporal y va a salir de ahí, nomás alivíate, incorpórate, muestra tu constancia y listo, ¿verdad? O sea, si tú dices, no, definitivamente jamás se va a parar de ahí, bueno, tendríamos que examinar ese caso particular, ¿verdad? Pero por una enfermedad temporal o disposición, tú vienes y conoces y dices, ya quiero ser miembro, decimos, momento, primero reponte, ven, convive, ven, congrégate, danos la evidencia de tu interés y luego le sigues. Porque el objetivo es que sea claro, no para nosotros, sino para ti, que realmente quieres estar sirviendo aquí. Porque ya hemos tenido experiencias muy desagradables con personas que dicen que sí, que quieren servir y luego pasa algo que no les gusta y se hace un escándalo y se hace un problema y acusaciones y desprestigios y decimos, no, basta, dejemos las cosas en claro. Te explicamos en qué consiste nuestra doctrina principal y secundaria y tú dices que estamos de acuerdo y tienes la evidencia de congregarte, avanzamos. Si no tienes eso, es muy difícil para nosotros reconocer que realmente tienes el deseo interno de venir a servir junto con toda esta congregación con referente a los miembros, ¿verdad? Entonces, no es que nos pongamos elitistas, buscamos que la gente está segura de que quiere estar aquí. Para que cuando digan, ¿y por qué a mí no me han ministrado? Y bueno, pues que para eso es la inducción, ¿verdad? Es que Hernán me hizo sentir feo, para eso es la inducción. Esos son los problemas que queremos evitar. Siguiente, dice, el ser congregante no te da derecho a bautizarte ni participar en la mesa del Señor. Entonces no cumple el requisito de ser cristiano, ¿es correcto? No, tú puedes ser cristiano, pero me parece incoherente que no quieras bautizarte, ¿verdad? O que no quieras congregarte. Si eres un congregante y no te doy derecho a bautizarte, eso no es falso. Aquí bautizamos a cualquiera que diga que es cristiano. De hecho, a veces hasta te hace pensar, dices, oye, no sé si debería bautizar a esta persona, pero tú en la Biblia ves al eunuco a quien se le acababa de explicar Isaías 53 y dijo, aquí hay un charco con agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y no se le impidió. ¿Qué tanto sabía de doctrina? Nada. ¿Conoció de Jesucristo? Casi nada. Se le interpretó acerca del Mesías en Isaías 53 y esa poca información fue suficiente para que él dijera, soy cristiano y me quiero bautizar, y no se le niega, lo mismo aplicamos nosotros. Y créeme, he bautizado personas que no eran cristianos, pero al principio con su intención parecía que sí. Entonces, aquí no restringimos a nadie que sea bautizado. Lo que sí es la responsabilidad que implica la membresía. Entonces, el bautizarte es aparte. Participar en la mesa del Señor, sí, para eso se requiere la membresía, porque como vamos a estudiar más adelante en el tema de la mesa del Señor, la mesa del Señor pone en evidencia quiénes cuentan con la aprobación de Dios y quiénes no, por la manera en que tratan a los demás. Entonces, si tú pones gente no cristiana y cristiana, se pierde el sentido. Y después lo estudiaremos con más detalle. Dice, entonces, no cumple el requisito de ser cristiano. Ok.
Tú puedes ser cristiano y no estar de acuerdo con nosotros por cosas de doctrina secundaria y puedes irte a otra congregación donde puedas tener la membresía y seguir avanzando. El hecho de que nosotros digamos, este es el camino para ser miembro y no te parece, en ningún momento significa que estamos diciendo, tú no eres cristiano. Tú puedes ir entonces a una iglesia donde tengan los caminos que a ti te gustan, con los que estés de acuerdo mientras sean bíblicos, y ahí vive tu vida en santidad sirviendo a esa congregación. El punto es que, bíblicamente hablando, tenemos que implementar, humanamente hablando, ciertos controles para poder decir, este es alguien cristiano y este no, y quiere estar trabajando con nosotros. ¿Me explico? ¿Un recién convertido puede ser miembro inmediatamente? Sí. Pero es recién convertido, por eso, porque no se le puede exigir más, apenas está aprendiendo. Pero nos llegan unos bien correteados, hermano. Pero correteados. De esos que ya le agarraron, somos uno más en su lista. Ya los corrieron de allá, y luego llegan aquí y dicen, soy cristiano. Y como tú no sabes el contexto, dices, pues bueno, ándale. Y luego te das cuenta de tremenda cabra loca que llegó, que por eso tuvimos que ir aprendiendo e implementando ese tipo de cosas. Como quiera, digo, como no hay preguntas del tema y no son del tema, pero no había más, las estoy contestando, pero profundizaremos en esto, si Dios lo permite, más adelante. Ahora sí se acabaron, ¿verdad? Ya llegó otra, ¿no es cierto? ¿Es todo entonces? Ya dije lo que era aviso en línea. ¿O me faltó algún otro? ¿No? Bien. Es todo entonces, hermanos. Los que nos siguen en línea, despedimos la transmisión. Si Dios quiere, continuamos en la próxima semana.